Para dar inicio a este gorrito necesitamos 30 puntos, que son los que ya tengo aquí montados. Enseguida paso mi primer punto sin tejer y comienzo un elástico 1 a 1, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Todos nuestros puntos así los vamos a tejer. El punto del final siempre lo tejeremos en revés, ¿sí? Entonces vamos a terminar esta vuelta. Una vez que terminé la primera vuelta, giro mi elástico y enseguida nuevamente paso el primer punto sin tejer y aquí se me presenta un derecho, realizo un derecho, se me presenta un revés, realizo un revés, se me presenta un derecho, realizo un derecho y así me voy. Como se me presenten los puntos, así los voy a ir tejiendo y esto nos va a dar de resultado el elástico que estamos buscando, ¿sí? 1 a 1. Vamos a terminar esta vuelta, la cual debe de ir quedando de esta forma y realizaremos 5 vueltas más. En total debemos de tener aquí, para que nuestro elástico se pueda ver un poco más ancho, necesitamos tener 7 vueltas, ¿sí? Enseguida que terminamos ya nuestro elástico de haberlo formado, realizaremos una vuelta de derecho, toda esta vuelta. Mi primer punto continúo pasándolo sin tejer y toda esta vuelta en derecho. Y el último punto continuaré tejiéndolo en revés, ¿sí? Giro mi gorro y esta vuelta que continúa de la misma manera, paso el primer punto sin tejer y todos los puntos que siguen los tejeré en revés, ¿sí? Y se verá así. Una vez que ya realicé las dos vueltas, una en derecho y otra en revés, así es como luce. Recuerda que en total tenemos 30 puntos. Voy a dividir mi tejido en dos y voy a poner este señalador. Entonces cuento 15 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Justo aquí es la mitad de mi gorro, de la parte de adelante de mi gorro, ¿sí? Enseguida voy a pasar mi primer punto sin tejer y tejeré en derecho 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿sí? Contando el de la orilla, entonces tengo 6 puntos en mi aguja tejidos en derecho. Y necesito tener 7 en total. Aquí están, ¿sí? 7 puntos tejidos en derecho. Enseguida voy a tejer los siguientes 3 puntos también en derecho, pero utilizaré el color blanco, ¿sí? Con esto iniciaremos los ojos del búho. Entonces yo voy a utilizar doble hebra para similar el grueso del hilo originalmente con el que vengo tejiendo. Si tú tienes un hilo blanco grueso del mismo
grosor con el que estás tejiendo la base del búho, adelante, ¿sí? Bueno, entonces aquí meto mi hebra blanca y tejo un derecho, voy a dejar a un lado la hebra beige que tengo, ¿sí? Y continúo tejiendo con el blanco. 2 y 3. ¿Sí? Aquí está. Enseguida suelto mi hebra blanca y por aquí atrás voy a agarrar a sujetar la hebra beige, que es con la que vengo tejiendo, y voy a continuar tejiendo los siguientes puntos, ¿sí? Y tejo 1, 2, 3, 4. Y aquí en el quinto, recuerda que tenemos nuestro señalador donde nos indica que es el centro de esta carita, ¿sí? O el centro de los puntos. Enseguida voy a tejer 4 puntos más después del centro con el color beige. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y nuevamente voy a meter aquí mi hilo color blanco, ¿sí? Que tengo ya acá otras hebras, hice 2 bolitas diferentes en blanco para poder hacer el otro ojo. Entonces meto mi hebra blanca y tejo un derecho, 2 derechos y 3 derechos. Y se va a ver de esta manera, ¿sí? Suelto mi hebra blanca y retomo la hebra beige para finalizar la vuelta. 1, 2, 3 y así me voy tejiendo en derecho todo lo que resta de los puntos del gorro. Recuerda el último punto en revés, ¿sí? Enseguida giro mi tejido, mi gorrito, y te muestro cómo se ve la unión de los hilos. Voy a continuar tejiendo con el color beige o el color de base que tú tengas, que tú hayas escogido, y continúo en revés todos mis puntos, ¿sí? Hasta un punto antes de llegar a donde tenemos los 3 blancos. Este beige lo tejeremos en color blanco, ¿sí? Y lo tejeremos también en revés. Recuerda que vamos por la vuelta del revés. La base de este gorrito es puro derecho y revés, ¿sí? Ya hice mi punto en blanco y continúo con los otros 3 que ya tenía tejidos, los continúo también en blanco. Y tomo uno más de al lado que tejí en beige, ahora lo pongo en blanco. Suelto mi hebra blanca y continúo con la base del color beige, ¿sí?
todos en revés hasta llegar un punto antes de los puntos blancos. Aquí estamos, un punto antes del blanco, y ese lo vamos a tomar nuestra hebra blanca y lo tejeremos en blanco. Recuerda que estamos realizando los ojitos del búho, ¿sí? Continúo tejiendo en blanco y también un punto beige que tengo a un lado de los tres blancos lo tejo en blanco. Ahora retomo mi hebra beige y tejo todos los puntos restantes en revés, y el último, como siempre, también en revés. Más adelante te mostraré para qué, ¿sí? Una vez que ya terminamos, giro mi tejido y aquí vemos cómo se fue incorporando ya el color blanco para ir formando esos ojitos, ¿sí? Es con paciencia, te vas a divertir y tener mucho cuidado para que los hilos o las hebras no se enreden, y vas a ver qué bonito te va a quedar este motivo, ¿sí? Enseguida por el derecho, nuevamente, recuerda, siempre vamos a pasar nuestro primer punto sin tejer y continúo tejiendo en derecho con mi color base. Y volvemos a realizar lo mismo. Un punto antes de llegar a mis puntos que tengo en color blanco, lo voy a convertir también en color blanco. Lo voy a tejer en color blanco. De esa manera. Y continúo con los que siguen también en blanco. En total, en esta tercera vuelta del color blanco debo de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos blancos, ¿sí? Aquí está. Enseguida retomo mi color base y continúo tejiendo en derecho, ¿sí? Y me detengo justo aquí donde tengo mi señalador. Antes de tejer ese punto que me señala que estoy a la mitad, saco mi bolita del color amarillo y ahí ese punto precisamente lo voy a tejer en amarillo, porque empezamos a formar la nariz, ¿sí? Y nada más, en esta vuelta es un solo punto. Suelto mi color amarillo y tomo mi color de base, que yo lo estoy haciendo en beige, y continúo tejiendo hasta llegar un punto antes de mis 5 puntos blancos que ya tengo tejidos, y ese vuelvo a retomar mi hebra blanca y lo tejo en beige. Y en total debo de tener la misma cantidad de puntos blancos como los que tengo en el lado derecho,
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Ahí vamos, poco a poco. Suelto mi hebra blanca y retomo mi base o de base, ¿sí? La que tú tengas de base. Terminé ya de tejer mis puntos, tejo mi último en revés y giro mi tejido, ¿sí? Te voy a recomendar que en la parte de atrás, cada que tomes las hebras, trata de no jalarlas mucho, sino que queden un poquito holgadas, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que no quede muy apretado nuestro gorro o que no quede desfigurado, ¿sí? Una vez ya con mi base, mi hilo de base, paso el primer punto sin tejer y continúo tejiendo de esta manera. Un punto antes de iniciar los blancos, vuelvo a retomar mi hebra blanca para tejer todos los puntos que tengo enseguida en blanco junto con un base, ¿sí? Esto nos va a ayudar a ir haciendo más grande el ojo y también los tejo en revés. Y aumento otro blanco del que tengo tejido en base. Suelto mi hebra blanca y voy a retomar la color beige. No voy a retomar la beige como te estaba comentando ahorita. Voy a retomar la amarilla porque el punto que sigue es el de la nariz, ¿sí? Entonces mi punto de base lo realizaré en revés. El de en medio, que ya lo había iniciado en amarillo, y continúo con uno más en revés y en color amarillo. En total, en el centro debo de tener 3 puntos amarillos, ¿sí? Bueno, retomo mi hilo blanco y tejo mis puntos, el base que queda en blanco y los que continúan en blanco, ¿sí? Y también uno de la orilla que estaba de color base. Yo debo de tener para los ojitos ahorita 2, 4, 6, 8, 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9 puntos, ¿sí? En cada lado. 9 puntos blancos, 3 amarillos. Suelto mi hebra blanca. Ahora sí, agarro mi hebra beige y voy a tejer estos últimos 4 puntos en color de base. ¿Sí? Vamos a dar un poco más, los voy a soltar porque quiero que no me quede
muy apretado, ¿sí? Para que a la hora de colocarle el gorro al bebé pueda abrir un poco más este gorrito. Entonces jalo un poco más la hebra de esta manera, eso, y ahora sí tejo mis 4 puntos en revés. Voy a desenredar mis hilos que tengo aquí para mostrarte cómo se ve. Así es como luce por atrás. En cuanto terminemos de utilizar cada color, vamos a ir perdiendo también estas hebras, ¿sí? Para que no se vean mal. Te muestro por el frente o por lo que es el derecho. De esta manera se aprecia. Tenemos en total 4 puntos de orilla, ¿sí? Bueno, enseguida retomamos nuestro color de base y comenzamos a tejer de la misma manera. Paso mi primer punto sin tejer, tejo 1, 2, contando el de orilla debo tener 3 en mi aguja derecha. Suelto mi hebra de base, tomo la hebra blanca y mi punto de base que está a un lado del blanco lo voy a tejer en blanco, ¿sí? Porque estamos haciendo que el ojo se haga más grande. Continúo tejiendo todos los puntos en blanco. Y enseguida tengo el punto amarillo que es el del pico. Ese también lo voy a tejer en blanco, ¿sí? Y aprovechamos y la hebra, ¿sí? Nuestra bolita amarilla, nuestra hebra amarilla, la cortamos. Vamos a separarla porque ya no vamos a ocupar más color amarillo. Sirve que no nos incomoda al ir tejiendo. Entonces tejí en blanco el siguiente punto, ¿sí? Nuevamente tomo mi punto de base y el punto de en medio, que es el de amarillo, lo tejo en el color de base. Y enseguida el otro punto amarillo lo voy a tejer en blanco. Retomo mi hebra del ojo izquierdo y lo tejo en blanco. Y continúo tejiendo los puntos en blanco. Y también uno más del color de base. Entonces, en el ojo, ahorita debemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos blancos. Verificamos el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos en cada ojo, ¿sí? Retomo mi color de base y termino la vuelta
Y mi último punto, como siempre, en revés. Giro mi tejido y así luce. ¿Sí? Bueno, volvemos a tomar el color de base y tejo tres puntos de orilla y continúo en blanco el ojo, ¿sí? Aquí ya llegué a lo que es el centro, ¿sí? Lo que es la nariz. Voy a continuar en blanco ese punto que tejí, ¿sí? Ahorita te muestro por la parte de enfrente para que puedas apreciar bien lo que te estoy comentando. Tejo mi punto del centro, lo que es el centro, ¿sí? Con el color de base. Ese centro que es el centro, que es la naricita, lo vamos a continuar en color de base, ¿sí? Siempre nos lo vamos a llevar así en el color de base. Vuelvo a tomar mi hebra blanca y continúo tejiendo todos mis puntos en derecho. Perdón, en revés, estamos por el revés, ¿sí? Aquí están. Y tomo mi punto, mi último punto, y lo tejo en blanco. Enseguida tomo mi hebra de base y tejo los últimos 3 puntos con este color, ¿sí? Recuerda, tenemos 3 en una orilla y 3 en la otra. Así está. Si lo vemos así, hasta nos espantamos, ¿sí? Porque se ve medio feo, medio que no le hallamos forma. Pero si le damos vuelta, esto es lo que tenemos. Que es lo que en realidad vamos a mostrar. Bueno, enseguida, ya por el derecho, tomamos nuestra hebra de base y tejemos nuestros 3 puntos en derecho, ¿sí? Aquí ya no vamos a aumentar el color blanco, ya dejaremos estos 3 puntos siempre tejiéndolos en color de base. Tomamos nuestra hebra blanca y continuamos tejiendo este ojo y estos puntos en blanco. Esto va a ser el máximo de puntos que va a tener el ojo, ¿sí? Y te voy a decir cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 puntos, ¿sí? Tomamos nuestra hebra del color de base, tejemos nuestro punto de en medio, lo soltamos y continuamos con la hebra blanca, ¿sí? Aquí está. Enseguida, después de haber hecho los puntos en color blanco, nuevamente retomo mi estambre, mi hebra del color base y tejo mis últimos puntos en derecho, ¿sí? Y esto ahorita luce así. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Enseguida vamos a realizar nuestra vuelta, que es del revés, con los colores como se presentan, ¿sí? Haremos esa vuelta y realizaremos la de derecho y nuevamente otra de revés. En total debemos de tener, ya llevamos con esta 2, serían 3, 4, 5 vueltas. En el centro serían 5 puntos en blanco recto, ¿sí? Para comenzar a formar el ojo y se vea diferente, ¿sí? Bueno, para que le veamos más forma, vamos a avanzar 5 vueltas en total. Se van a contar a partir de que empezamos a meter el color blanco después del amarillo, ¿sí? Después de las 5 vueltas en blanco, ¿sí? Así es como debe de lucir. Enseguida vamos ahora a reducir el ojo, ¿sí? Y será metiendo en los puntos en blanco el color de base. Tejemos nuestros 3 primeros puntos que ya traemos desde el inicio y ahora tomamos el primer punto en blanco y lo tejemos con el de base, ¿sí? Voy a pasar mi hebra hacia atrás porque luego me va a hacer falta de aquel lado. Entonces, este punto lo tejo con el de base. Jalo un poco para cerrar y enseguida tomo mi hebra blanca y tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en blanco, 10 puntos en blanco. Retomo el de base, el color de base y continúo tejiendo en color beige, ¿sí? Me encuentro aquí con mi punto del otro ojo y lo voy a tejer en
el color de base, el primer blanco, ¿sí? De esta manera. Ahorita no te preocupe lo abierto que está quedando aquí, ¿sí? No te preocupe eso. Eso se va a arreglar al final. Bueno, ya que tejí mi blanco, color punto blanco en base, ahora sí retomo mi hebra del ojo del color blanco y tejo los siguientes puntos en blanco. Y el último blanco lo voy a tejer con el color de base, ¿sí? Y continúo cerrando esta vuelta con el color de base. De esta manera va quedando. Bueno, vamos a dar ahora otra vuelta más, la del revés, también tomando en cuenta nuestro punto blanco, que lo vamos a cambiar al color de base, el de inicio y el del final del ojito, igual en este lado. Vamos a iniciar otra vuelta, que es la de adelante, y de la misma manera vamos a tejer uno de los puntos blancos del inicio del ojo y del final en nuestro hilo de base. Igual, de igual manera, el del derecho y el del izquierdo. Un punto de inicio lo convertimos en color beige y un punto de final blanco lo hacemos beige, ¿sí? Así vamos a ir avanzando hasta quedar con 3 puntos blancos nada más, ¿sí? Bueno, entonces vamos a terminar de incorporar nuestro color de base. Una vez que ya me quedan solo 3 puntos blancos en cada ojo, voy a cortar las hebras de el color blanco. Las voy a dejar un poquito largas para posteriormente anudar y ocultar, ¿sí? Y de esta manera se puede apreciar por la parte de atrás este proyecto con los ojos ya terminados y la nariz. Enseguida vamos a tejer con el puro color de base, ¿sí? Y lo haremos por 15 vueltas más, ¿sí? Igual como vamos, puro derecho y revés. Y así luce ya finalizado esta parte. Enseguida vamos a cerrar los puntos, ¿sí? De la siguiente manera. Tomo 2 puntos juntos, los tejo en derecho. Regreso este punto de la derecha a la aguja izquierda, vuelvo a tomar 2 puntos juntos y los tejo en derecho. Regreso el punto y así me voy cerrando mis puntos hasta llegar a la otra orilla. Iremos formando esta cadena, ¿sí? Bueno, vamos a terminar de cerrarlo. Cortamos la hebra
Y con esto terminamos una de las partes del gorrito. Enseguida volvemos a montar 30 puntos, ¿sí? Y realizamos el elástico como lo hicimos aquí, en este lado que es el frente del gorrito. Y vamos a tejer un cuadro igual a este, exactamente igual, pero ya sin los ojitos ni la boquita. Un cuadro plano, ¿sí? Del mismo tono que tenemos de base, solamente. Una vez que ya ocultamos todos los hilos, así debe lucir, ¿sí? Enseguida vamos a colocarle a la aguja un hilo de plástico transparente, ¿sí? Con el que usamos para pegar chaquira o lentejuela. Y con este hilo, con esta aguja, primero vamos a jalar un poco nuestro hilo que formó los ojitos, lo que es el hilo de base. Vamos a ir jalando justo los hilos de aquí en medio, ¿sí? De la naricita. Nada más esos. Los vamos a jalar un poco de esta forma para así que se forme bien el punto del medio. Y una vez que ya lo tenemos bien formadito, de esta manera, enseguida con nuestra aguja de hilo transparente vamos a unir este punto de en medio, el que es el color de base, con los de al lado que forman el ojito, para ir cerrando todos los orificios que quedaron, ¿sí? De igual manera lo haremos en la orilla, ¿sí? Usaremos nuestro hilo transparente y uniremos de esta manera lo que es el ojo con una parte lateral del gorro, ¿sí? Y así quedará unido y no se podrá ya ver este orificio. Vamos a realizarlo. Una vez que ya cerramos la unión entre ojo y nariz o entreceño y el ojo y los laterales, así es como luce, ¿sí? Enseguida vamos a utilizar nuestra aguja estambrera nuevamente. Le colocamos hilo negro, ¿sí? Y empezamos a bordar formando un medio círculo en lo que es el ojo. Para darle más personalidad a lo que es nuestro búho, ¿sí? Solamente es ir hilvanando y en medio de lo que es las dos hebras del hilván metemos la aguja y avanzamos un poco, que quede cortito, que no quede muy lejos, ¿sí? Para que el punto se vea chiquito y se vea bonito. Aquí en medio de lo que son las dos hebras meto mi aguja. Y así me voy siguiendo un medio círculo, ¿sí?
Poco a poco vamos avanzando y así es como va quedando. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar hasta la orilla. Sin jalar mucho para que no se suma el ojito. Procurando no picar o no salir donde mismo que ensartamos la aguja, metimos la aguja, porque nos regresamos. Y aquí finalizamos. ¿Sí? De esta manera queda ya más personalizado el búho. Cortamos nuestra hebra después de hacer un nudito. Dejamos larguita para poder ocultar las puntas. Y así tenemos ya realizado lo que son los ojitos. Una vez que ya terminamos de bordar los ojitos, solo queda unir las dos partes, ¿sí? Todo en la orilla por lo que es el revés, ¿sí? Enseguida, después de haber formado ya bien el gorrito, solo queda realizar estas motitas, ¿sí? Vamos a ocupar dos, como puedes ver aquí, y las vamos a unir en cada esquina del gorrito, ¿sí? Te voy a mostrar cómo realicé esos motones, ¿sí? En una tablita que mide aproximadamente 22 centímetros, enredé hilo blanco, así. Hice 14 vueltas. Ya que tenía las 14 vueltas, saqué todo el hilo de la tablita, ¿sí? Así, y lo doblé por mitad. La hebra la voy a cortar un poquito larga, porque aquí voy a meter mi aguja estambrera. Una vez que ya tengo mi aguja estambrera, ¿sí? Pongo hacia la mitad, como te decía, mis hebras, y aquí justo en la mitad meto la aguja para poder hacer un nudo, ¿sí? Y separar en dos partes este motón. Cuando ya lo tengo bien seguro, ¿sí? De la mitad, trato de que mis puntas se bajen bien, las hebras se bajen bien, para que queden parejas acá al final. Y con la misma hebra y aguja voy a dar vuelta 2 deditos abajo, ¿sí? De esta manera. Apretando mucho. Realizo un nudito. Y una vez que ya quedó, me regreso al centro, ¿sí?
con unas tijeras corto las puntas del motón, ¿sí? Para que queden separadas. Y que queden parejitas, ¿sí? Tratando de que queden bien parejitas. Y ya una vez que las tenemos parejitas, las unimos con la aguja estambrera aquí en la esquina del gorrito, ¿sí? Y ya una vez con las dos motitas, así luce ya terminado este gorrito. Gracias por acompañarme a realizar este gorrito. Si te gustó, dale like y espero tus comentarios. Suscríbete y recomienda mi página. Hasta la próxima.